Buenos días, iglesia. Estamos nuevamente por acá trayéndole palabras, nuevo sermón, el cual es una pregunta. ¿Crees en la resurrección? Porque hay muchos que no creen. Entonces venimos a sacar de duda a muchos que siguen todavía con esa duda. Vámonos al texto de Juan 11, 25 al 26. Evangelio de Juan 11, 25 al 26. Veamos qué nos dice. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirás eternamente. ¿Crees esto? Oremos. Padre Celestial, Dios del universo, gracias te damos, Señor, por tu misericordia, por tu bondad, por tu amor y por la resurrección, Señor, que nos vas a dar. Te rogamos en el nombre de Jesús que esta palabra llegue a muchos, Señor, y que crean, Padre. Te pedimos en el nombre de Jesús para que se conviertan, para que se arrepientan, para que se acerquen a ti y que creamos en la verdadera resurrección, Señor, que es la que tú nos vas a dar a conocer a través de este Evangelio, Señor. Gracias te damos por todo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, eso fue cuando la muerte de Lázaro. Le preguntó a la hermana de Lázaro que creyera. Jesús le dijo que creyera en la resurrección. A Marta, Jesús le dijo: yo soy la resurrección. Jesús es la resurrección, es la vida. El que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá. Y así hay muchos que andan muertos por ahí, pero no han creído en Cristo. Pero en el nombre del Señor Jesucristo, la idea es que a través de este sermón, de esta palabra, puedan acercarse y arrepentirse, creer en Él y ser resucitados en el día postrero. Muchos en esta época aún no creen en la resurrección, pero la palabra de Dios nos va a aclarar que sí hay resurrección. Que no seamos como los saduceos de aquellos tiempos de Jesús, que tampoco creían en la resurrección. En el libro de los Hechos nos va a decir por qué no creían los saduceos en la resurrección. Dice, Hechos 23, 8, dice la palabra: porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel ni espíritu, pero los fariseos afirman estas cosas. Los saduceos decían que no hay resurrección, pero los fariseos, de los cuales era Pablo, como lo dice en una de las cartas, fariseo de fariseo, ellos sí creían en la resurrección. La palabra resurrección en griego se escribe anastasis, lo cual significa pararse de nuevo, recobrar o recuperar, levantamiento. En español la palabra resurrección significa vuelta a la vida de alguien que ha muerto, vuelta a la vida. Entonces hay otra pregunta que nos dice, que nos corrobora, ¿qué debemos hacer para alcanzar la resurrección? ¿Qué debemos hacer? Entonces les traigo 4 punticos para que nos demos cuenta y que miremos qué es lo que debemos hacer para alcanzar esta resurrección. El primer de ellos es creer en la profecía. ¿Cuál es la profecía? Está aquí en la palabra, que es la palabra de Dios. En el libro de Daniel 12:2, que a veces leemos pero no creemos. El libro de Daniel nos dice, en el capítulo 12, versículo 2, sobre la resurrección nos dice: y muchos de los que duermen son los que ya murieron, en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. O sea, hay unos que van a resucitar para vida eterna. Somos los que hemos creído, los que hemos obedecido, los que tenemos la fe puesta en Jesús. Y aquellos que murieron sin Cristo
resucitado, pero para vergüenza y confusión perpetua. Que no se nos olvide eso. Y en el Evangelio de Juan 5, 28 al 29, no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, o sea, los que han muerto. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, más los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. O sea, unos a vida eterna, otros a condenación eterna. Entonces no creamos la mentira del enemigo que nos quiere decir que todo el que muere va al cielo. No todo el que muere va al cielo, porque la Biblia nos lo dice. El segundo punto que debemos tener en cuenta para alcanzar la resurrección es bautizarse, pero no agua en la mollera, no a un niño. Ya cuando usted tome la decisión de creerle a Cristo, obedecerle, allí da ese paso de obediencia. Bautizarse. Romanos 6, 1 al 11. Nos dice la palabra de Dios. Muertos al pecado, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Si ya morimos en el bautismo al pecado, ¿por qué tenemos que seguir pecando? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Porque cuando uno se bautiza, uno va a enterrar allá al viejo hombre, y viene un nuevo hombre, una nueva criatura. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñoreará más de él. Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Nos damos cuenta que en el bautismo somos muertos al pecado. Entonces no podemos vivir más en el pecado, así como Cristo murió, se llevó todos los pecados y resucitó sin pecado. En el libro de los Hechos, el libro histórico de la iglesia, en el capítulo 17, 32 al 34, veamos que nos dice. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió de en medio de ellos, mas algunos creyeron juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio el Areopagita, una mujer llamada Damaris y otros con ellos. Nos damos cuenta que nadie le creía a Pablo, pero algunos sí se unieron acercándose a él y creyendo en la resurrección. El tercer punto que debemos tener en cuenta para alcanzar la resurrección es tener una fe verdadera. Primera carta a los Corintios 15, 12 al 17. Dice la palabra de Dios. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación,
vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios. Muchos no creen en la resurrección. Hay muchas falsas doctrinas diciendo que no hay resurrección. Porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Entonces no podemos tener una fe vana, sino una fe verdadera, creyendo en que sí vamos a resucitar, en que sí vamos a tener vida eterna. Y no dejarnos engañar del enemigo, del mundo. 17, 32 al 34. Dice la palabra de Dios. Pero cuando oyeron de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió de en medio de ellos, mas algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio el Areopagita, una mujer llamada Damaris, y otros con ellos. O sea, muchos no creían en la resurrección cuando Pablo les predicaba, y así hay muchos ahora mismo, en estos tiempos, que no creen. Pero en ese tiempo muchos se le unieron, y eso es lo que estamos haciendo nosotros, tratar de que algunos se nos unan para que sean salvos, porque sabemos que todos no van a creer. Hay un beneficio, y que debemos dar más importancia a las cosas de arriba que a las cosas de la tierra. En Colosenses 3, 1 al 4, muchas veces nos afanamos más por las cosas de este mundo que van a ser quemadas que por las cosas celestiales que sí van a ser eternas. Colosenses 3, 1 al 4 dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Entonces allí es que vamos a demostrar en verdad lo que hemos hecho en esta vida, en esta tierra, para alcanzar esa resurrección. Entonces yo les digo algo: si ya resucitaste, ya fuiste bautizado con Cristo, ya en el bautismo fuiste resucitado, ¿por qué le da más importancia a las cosas terrenales que a las celestiales? A veces no tenemos tiempo para leer la Biblia, para orar, para predicarle a una persona sobre el Evangelio, pero sí gastamos tanto tiempo en muchas cosas del mundo y perdemos tanto tiempo en tanta vanidad y en tanta cosa, y no prestamos atención o damos la importancia a lo celestial, a lo eterno. Entonces a veces yo les digo, pongan en una balanza, un equilibrio, las actividades espirituales, las disciplinas espirituales y las cosas que tú haces en el mundo durante el día. ¿Cómo será esa balanza? ¿Hacia dónde irá más? ¿Hacia las cosas del mundo, hacia la vanidad o hacia las disciplinas espirituales? El cuarto punto sobre lo que debemos hacer para alcanzar la resurrección es creer totalmente en Jesús. Primera carta a los Tesalonicenses 1:10. Dice la palabra de Dios: y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. El único que nos puede librar de la ira venidera se llama Cristo, porque Él fue el que murió por ti en la cruz. No fue María, no fue Pedro, no fue sacerdote, no fue un cura, no fue un pastor. Es Cristo quien murió por ti, quien sufrió por ti para que tú seas salvo, para que puedas resucitar en el día postrero. Entonces hay que creer totalmente en Él. Y
Aquí mismo en Tesalonicenses, la primera carta de Tesalonicenses 4, 13 al 18, miremos lo que nos dice la venida del Señor. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Esa es la primera resurrección, y esa es la resurrección que va a vida eterna. Bienaventurados los que tienen ese nombre escrito en la primera resurrección. Dice: luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Que alentarnos unos a otros y no poner en riesgo nuestra salvación, nuestra resurrección del día postrero. Entonces, hay dos clases de resurrección: la temporal y la eterna. Aquí les traigo tres ejemplos sobre la resurrección temporal. En Mateo 27, 52 al 53. Mire con lo que nos dice. Y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente este era Hijo de Dios. Entonces nos damos cuenta que aquí los que se levantaron de los sepulcros el día de la muerte de Cristo tuvieron que volver a morir. O sea, una resurrección temporal. Y esa no es la que queremos nosotros. Queremos una resurrección eterna. El Evangelio de Juan 11, 43 a 44. Dice la palabra. Esta es la resurrección de Lázaro. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo, desatadle y dejarle ir. También Lázaro resucitó, pero tuvo que volver a morir. Entonces está esperando la primera resurrección de los muertos. Dice, y en Hebreos, la carta a los Hebreos, capítulo 11, versículo 35, mire lo que nos dice. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Y en el libro de los Reyes también, en el Antiguo Testamento, nos da un ejemplo de resurrección. Profeta Elías, en el primer libro de Reyes, capítulo 17, versículos del 17 al 24. Miren lo que nos dice aquí. Después de estas cosas aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de la casa, y la enfermedad fue tan grave que no quedó en él aliento. ¿Sí? El pasaje de Elías y la viuda Sarepta. Y ella dijo a Elías: ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? Él le dijo: dame acá tu hijo. Entonces él tomó de su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba y lo puso sobre su cama. Y clamando a Jehová dijo: Jehová Dios mío,
aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado has afligido, haciéndole morir su hijo. Ahí nos damos cuenta que Dios es un Dios de amor, pero también es un Dios de poder, de fuego consumidor. Y aquí nos damos cuenta que Él fue el que hizo morir al hijo de esta viuda. Voy a repetir el versículo, dice: y clamando a Jehová dijo: Jehová Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado has afligido, haciéndole morir su hijo. Sabemos que Dios tiene el poder sobre todas las cosas, el control sobre todo. Y las cosas pasan si Él las permite. Y se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová y dijo: Jehová Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y Jehová oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él y revivió. Tomando luego Elías al niño, lo trajo del aposento a la casa y lo dio a su madre. Y le dijo Elías: mira, tu hijo vive. Entonces la mujer dijo a Elías: ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Amén. Ahí nos dimos cuenta que el niño resucitó, pero tuvo que volver a morir. Esa es la resurrección temporal, la cual nosotros no queremos. Queremos es la resurrección eterna, que es la que nos habla en Apocalipsis 20, del 1 al 6. El último libro de la Biblia, Apocalipsis 20, del 1 al 6. Veamos qué nos dice la palabra. 2000 años. Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi a las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos. Y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Bienaventurados los que tienen parte en la primera resurrección, y esa es la que nosotros queremos, esa resurrección para vida eterna. Y les traigo 5 características que tendremos los resucitados, porque muchos preguntan: ¿y comeremos, y beberemos, caminaremos? ¿Qué haremos? ¿Cómo seremos los que resucitamos? La primera de ellas es que seremos como los ángeles. Marcos 12, 18 al 27. ¿Y cómo son los ángeles? Vamos a mirar qué características tienen los ángeles. Entonces vinieron a él los saduceos, que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron diciendo: Maestro, Moisés nos escribió que si el hermano de alguno muriere y dejara esposa, pero no dejare hijos, que su hermano se case con ella y levante descendencia a su hermano. Hubo 7 hermanos, el primero tomó esposa y murió sin dejar descendencia. Y el segundo se casó con ella y murió y tampoco dejó descendencia. Y el tercero de la misma manera. Y así los 7, y no dejaron descendencia. Y después de todos murió también la mujer. En la resurrección, pues, cuando resuciten, ¿de cuál de ellos será ella mujer? Ya que los 7 la tuvieron por mujer. Entonces respondiendo Jesús les dijo: no erráis,
por esto, porque ignoráis las Escrituras y el poder de Dios. Porque cuando resuciten de los muertos ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles que están en los cielos. Pero respecto a que los muertos resucitan, ¿no habéis leído en el libro de Moisés cómo le habló Dios en la zarza diciendo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Así que vosotros muchos erráis. Entonces seremos como los ángeles, no se casarán, no se darán en casamiento. Entonces es una característica de los resucitados. La segunda característica que tendrán los resucitados es que caminaremos como lo hacemos ahora. En Marcos, aquí mismo en Marcos 14, 28, veamos qué nos dice. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Eso lo dijo el Señor Jesucristo. Y aquí mismo en Marcos 16, 5 al 7, dice: y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo: no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado, no está aquí, mirad el lugar en donde le pusieron. Pero y decía a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis como os dijo. Va delante de nosotros. Entonces eso fue lo que pasó, que él dio muestra después de su resurrección de que podía caminar. El tercer punto, la tercera característica es que hablaremos como lo hacemos ahora, no seremos mudos. Hablaremos. Aquí mismo en el libro de Marcos 16, 14 al 15 dice: finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Aquí nos damos cuenta que el Señor Jesucristo les habló a los discípulos, los invitó, los mandó a predicar el evangelio a toda criatura. La cuarta característica es que veremos y palparemos. En el evangelio de Juan 20, 26 al 29, veamos qué nos dice. 8 días después estaba otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando a las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, ¿creíste? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Bienaventurados los que no hemos visto a Cristo. No lo vimos físicamente, pero sí vemos un milagro. Aquí le pasó a Tomás eso. Tomás, cuando lo vio, fue que creyó el milagro. Pero muchos están viendo los milagros que Jesús está haciendo en nuestras vidas, pero no creen. Están peor que Tomás. Están viendo el milagro, pero no lo creen. La quinta característica es que comeremos y beberemos. Lucas 24, 36 al 43. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Pero él les dijo: ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy, palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies.
Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo: ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Y él lo tomó y comió delante de ellos. Lo tomó y comió. O sea, es verídico que sí vamos a comer, pero no vamos a excedernos como muchos lo hacen en la comida. Terminan siendo glotones y la glotonería es pecado. Vamos al libro de los Hechos 10, 40 al 42. Dice: a este levantó Dios al tercer día. ¿A quién? A Jesucristo. E hizo que se manifestase no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano. A nosotros que comimos y bebimos con él. O sea, los apóstoles bebieron y comieron con él, después que resucitó de los muertos, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Él es el juez supremo. Te traigo una nota. ¿Cuáles son los enemigos de la resurrección? ¿Quiénes son los enemigos de la resurrección? Los mentirosos. La segunda carta a Timoteo, nos damos cuenta que los mentirosos siempre van a ser enemigos de la resurrección. Segunda carta a Timoteo 2, 17 al 19. Y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Apartémonos de la iniquidad, no la complazcamos. Y vámonos a Apocalipsis, nos daremos cuenta dónde van los mentirosos, esos que andan mintiendo diciendo que no hay resurrección. Veamos en Apocalipsis 21:8, que nos dice: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. La muerte segunda para los mentirosos. Llegamos a la conclusión. En la resurrección verá la recompensa. Allí nos vamos a dar cuenta que todo lo que estamos haciendo en vida, todo el sufrimiento, toda la tribulación y lo que nos pase, no va a ser en vano. Vamos a ver la recompensa el día de la resurrección de los muertos. Lucas 14, 12 al 14, miren lo que dice. Digo también al que le había convidado: cuando hagas comida o cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a vecinos ricos, no sea que ellos a su vez te vuelvan a convidar y sea recompensado. Mas cuando hagas banquete, llama a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Y serás bienaventurado, porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. Amén. Los justos son los que van a resucitar, y allí van a ver la recompensa. Bueno, les doy gracias por su atención prestada, por el tiempo, y que esta palabra haya sido de edificación y de fortaleza en el espíritu. Vamos a orar, poner en manos de Dios esta palabra. Padre celestial, Dios del universo, gracias te damos, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesús que seas tú tocando cada alma, Señor, las que saquen el tiempo para ver este video, que sean edificadas con tu santa palabra, Señor, que sean fortalecidas con tu Espíritu Santo, y que en el nombre del Señor Jesucristo pueda servir para cambiar a muchos, para que lleguen muchos a tus pies, para que sea edificada tu iglesia, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, que sea tu voluntad la que se haga, Dios eterno, y que podamos encontrarnos en esa resurrección de los justos, en esa primera resurrección,
Gracias Dios eterno, gracias Espíritu Santo, gracias Señor Jesucristo por ese sacrificio que tuviste en la cruz para que nosotros seamos resucitados. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en Cristo Jesús. Amén y amén. Un aplauso a Dios.